¿Están aprendiendo? No, pero más fuerte. ¿Están aprendiendo? Eso. Hoy tengo la oportunidad de presentarles a dos amigos míos, Adrián Intrieri, Ernesto Noriega, ambos psicólogos. Y la idea es que podamos hacer un foro, ¿sí? Así que saque su dispositivo móvil, ahí donde lo tiene, abra su Twitter, si no tiene uno, pídale prestado al de la par. Twitter, y usando el hashtag legendarios usted va a poder hacer preguntas durante este foro, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que podamos hablar un poquito acerca de rasgos de nuestra personalidad y nuestra configuración. Hay una configuración que tú y yo tenemos según nuestra personalidad. Yo soy de esos molestones, estábamos hablando ahí con Junior hace un rato, de esos molestones así, que le gusta ser el alma de la fiesta, que está buscando bromas, apodos. Ya a algunos de ustedes les puse apodos desde aquí. Y así somos. Pero encontrar cómo esa configuración que tenemos, cómo esa personalidad que tenemos nos puede servir para cumplir con lo que Dios tiene para nosotros. Y es muy importante que lo podamos hacer porque muchas veces podemos caer y creer que así como somos tal vez no podemos servir al Señor. O será que alguien molestón se puede, o será que alguien tímido, o será que alguien… Y cómo puede ser o en qué personalidades encajamos. Ya vamos a hablar un poquito de eso para que tú te vayas orientando un poco. ¿Y cómo puedes utilizar eso a favor de la asignación que tenemos en el Señor? Amén. Entonces quiero que por favor le den la bienvenida a Adrián Intrieri, quien va a empezar con el tema. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Adrián. Muy buenos días. Es importantísimo hablar de nuestra personalidad y sobre todo de los rasgos de nuestra personalidad, porque habla de nosotros y también la configuración se nutre de estos rasgos y de nuestra personalidad. Vamos a hacer una ilustración para poder comprender bien a qué estamos llamando personalidad. Si tuviéramos que construir un edificio, cuanto más alto es el deseo de construir este edificio, tenemos que pensar también en los cimientos, ¿no? Los cimientos tienen que ser muy firmes para poder sostener este edificio. Cuando hablamos de la personalidad, estamos hablando de toda la estructura del edificio. Y los cimientos son los que sostienen esta estructura. Por ejemplo, podemos decir que los cimientos de la personalidad de cada uno de nosotros es lo que sostiene. Cuanto más grande y más florida sea nuestra personalidad, más se desarrolla y más alcancemos objetivos de nuestra personalidad, tenemos que pensar entonces en las bases que sostienen nuestra vida. Los cimientos son los valores y los principios, importantísimos, ¿no? Y la personalidad, podríamos decir, yo soy psicólogo, no soy ingeniero civil ni arquitecto, pero me imagino que para hacer un edificio tenemos que pensar en las columnas, en las vigas, y todo eso sostiene la masa del edificio. Después Ernesto nos va a hablar sobre cómo vestimos a este edificio, hablando de los hábitos, las costumbres, ¿no? Pero si queremos hablar de la personalidad, que es la estructura, ¿no?, que es lo que sostiene a este edificio, tenemos que hablar entonces de los cimientos. Los cimientos son los valores, ¿no? La generosidad, el amor, la solidaridad, ¿no? Crear buenos vínculos, son esas cosas que sostienen nuestra personalidad, ¿no? Y después todos nosotros tenemos distintos rasgos de personalidad. Algunos son de unas características, otros son de otras características, y hemos estado escuchando en las distintas plenarias algo relacionado con esto. Lo único que quiero decir a modo de introducción y ya para dejarle a Ernesto es que entonces analicemos cómo son las bases de nuestra vida, cómo son las bases que sostienen tu personalidad. Quizás acá hay personas que dicen, bueno, tengo que repensar mis bases porque me di cuenta que soy poco solidario, me cuesta relacionarme de manera efectiva, me cuesta ser generoso, la verdad que me cuesta el amor. Y entonces tenemos que pensar esto para poder hablar de nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque nuestra configuración está sujeta a los rasgos de nuestra personalidad. Nuestra personalidad puede ser un trampolín para poder alcanzar la asignación de Dios en nuestras vidas, o puede ser un obstáculo, ¿no?
Las personas que son titubeantes, las personas que les cuesta arriesgar, las personas que son negativas. Vieron que hay gente que es negativa, que constantemente ve lo negativo en la vida. Todas estas cosas pueden ser obstáculos, características, rasgos de nuestra personalidad que pueden ser obstáculos para poder cumplir la asignación de Dios. Muy bien. Complementando lo que Adrián nos ha contado y la analogía de que nuestra personalidad es como un edificio, yo quiero llevarlos un poquito dando una definición de qué es personalidad. Porque todas las mañanas cuando te levantas y te ves frente al espejo, creo que te has hecho la pregunta, ¿realmente quién soy? ¿Soy en realidad la imagen que estoy viendo en el espejo? ¿Qué factores son los que me componen, que hacen que yo sea de la forma en que pienso, de la forma en que hablo, de la forma en que me comporto? Y la personalidad es la integración de elementos tanto físicos, es decir, mi estructura física, en buen chapín, mi esqueleto, mi estructura ósea. Es también la integración de elementos como mi temperamento, mi carácter y todo aquel aprendizaje producto de la dinámica social a lo largo de mi vida. Es decir, el ambiente, la cultura en la que yo crecí y las relaciones sociales que yo he establecido. 3 factores que hacen que yo sea como soy. Por ejemplo, hablábamos de que un elemento integrador es mi estructura física. Hay muchas teorías. Yo quiero darles una teoría de un psicólogo en los años 50, William Sheldon. William Sheldon hablaba sobre la estructura física del ser humano. Y él decía, hay 3 estructuras básicas. Y les van a sonar raros los nombres. Existen los mesomorfos, existe el ectomorfo y existe el endomorfo. Y entonces usted se estará preguntando, ¿y eso cómo se come? ¿Sí? Mesomorfo. El mesomorfo se caracteriza por tener una estructura física grande, cintura delgada, pero tiene una alta capacidad para poder desarrollar músculos. No sé si conocen algún amigo que va un par de meses al gimnasio y lo llegan a ver y parece la reencarnación de Rambo. Grandote, ¿verdad? Y usted se mata tomando suplementos vitamínicos, va en la mañana, va en la tarde, va en la noche y no le crecen los músculos, al contrario, sigue igual de delgado. El mesomorfo tiene una estructura ósea fuerte, su piel es un poco más gruesa, son sumamente orientados a resultados y tienen esa capacidad para generar músculo rápidamente. El ectomorfo, por el contrario, es aquel que tiene extremidades largas y es delgado. ¿Sí? Por más que vaya al gimnasio, por más suplemento vitamínico, como les decía ahorita, no crece músculo, no engorda. Come desatado en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y no engorda. ¿Conocen a alguien así? ¿Sí? Y por último está el endomorfo. El endomorfo tiene una capacidad que con poco que coma, su estructura ósea le permite adquirir grasa rápidamente. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo que todos hemos visto al señor Barriga en Chespirito. ¿Sí? Levánteme la mano, ¿quién lo ha visto? Señor Barriga en la tele. Es un endomorfo, es aquel gordo bueno. ¿Sí? Por más ejercicio que haga puede ganar un poco de músculo, pero carga, el pastor Chepe decía, es el doble litro, el 3 litros, es el yumbito. Es el yumbito en el estómago, va por más. Y son características físicas. Hemos escuchado también que existen los temperamentos. ¿Sí? Hipócrates fue uno de los que desarrolló las teorías de los temperamentos: el colérico, el sanguíneo, el flemático, el melancólico. Y todos hemos ido escuchando sobre, ay, soy colérico, soy flemático. Pero estas son las características que, sumado al ambiente en el que tú creciste, la forma en que fue tu familia, los dichos o enseñanzas que fueron trasladadas de generación en generación. ¿Cuántos de ustedes recuerdan algún adagio que les compartió su abuelo? Mi hijo, genio y figura hasta la sepultura. ¿Cuántos los han escuchado? De noche todos los gatos parecen pardos. Y son aprendizajes que se han trasladado de generación en generación y que han venido a formar la forma en que pensamos. Sumados a esta estructura física de endomorfo, mesomorfo,
mis temperamentos, mi personalidad es única y no se puede comparar con la de nadie más. ¿Gabriel? Estaba pensando, mientras hablaba Ernesto, también estamos los amorfos, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estaba pensando, la cultura es formadora de estos rasgos de personalidad. Nosotros hoy vivimos tiempos en donde estamos siendo formados y no nos damos cuenta. De hecho, Dios nos creó como seres que estamos constantemente en formación. Por eso nadie puede decir, listo, yo soy así, no cambio más. Uno escucha por ahí gente que te dice, no lo cambia ni a Dios, ¿no? Ni Dios lo puede cambiar, ¿no? Y esto es una gran mentira, porque todos tenemos una capacidad reflexiva para poder modificarnos a nosotros mismos. Y este es un regalo de Dios. Entonces estamos constantemente en formación. El ambiente, como bien decía Ernesto, nos forma, ¿no? Nuestras características físicas nos forman. Me acuerdo en una oportunidad de ir a una familia. Saben que en mi familia no somos gritones, pero el argentino se caracteriza por ser gritón, ¿no? Y en mi casa no somos gritones y fuimos a la casa de alguien que todo era gritando. ¿Conocen familia que parece que todo lo hacen a los gritos? Nosotros llegamos y dijeron, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pasen a comer. Todos los gritos eran, ¿no? Y yo viví la peor cena de mi vida porque todos ellos lo hacían gritando. Decían, ¿quieren el postre? Todos hacían los gritos, ¿no? Cuando salimos, me acuerdo que yo venía manejando mi carro y le digo a mi esposa, ¡ay, qué te pareció la cena! ¿No? Porque somos formados por el contexto y se nos pegan cosas del contexto. Cuando la Biblia habla, ustedes no son del mundo, pero tenemos que amar al mundo. Yo no creo que esté queriendo decir que nosotros nos tenemos que alejar de la gente, sino que tenemos que tener plena conciencia de cómo el mundo puede estar formándonos, ¿no? Por ejemplo, hoy el mundo forma en la individualidad o el individualismo, ¿no? La falta de cortesía, vivir vidas sin límites, la poca generosidad. Y estas cosas se nos pueden ir pegando en esa estructura, en lo que hace que nosotros seamos lo que somos. Tenemos que cuidar entonces de aquellas cosas que la cultura o el sistema están formándonos y que después pasen a ser rasgos de nuestra personalidad. Muy importante lo que está diciendo Adrián, porque nuestra personalidad es un reflejo. ¿Cómo conocemos nuestra personalidad? A través de las acciones que nosotros emprendemos día a día. Y esas acciones son producto ¿de qué? De todo el proceso mental que sucede a lo interno nuestro. Lo que escuchamos, lo que vemos, alimenta nuestros procesos mentales. Y lo que queda en nuestro proceso mental es lo que se evidencia ante el resto, ¿sí? Por eso es cuando tú conoces a alguien, empiezas a decir, esta persona es un poco callada, algo reflexiva, o a lo mejor no le cuento tanto. ¿Por qué? Porque tu proceso mental de algo que escuchaste o algo que vistes te impulsa a que actúes de cierta manera, a que te comportes de cierta forma. Entonces es muy importante el que nos cuestionemos qué estás escuchando, qué estás observando, porque eso va a ser el producto de lo que vayas a estar actuando día con día y va a ser el reflejo de la personalidad que estás viviendo. Estaba pensando, Cayito, ya, ¿no? Sí, perdón. Sí. Solo porque hay ciertas preguntas que ya nos están haciendo a través de las redes sociales. También un saludo a todos los que nos ven en internet. Y creo que van amarraditas a esto. Ya habían personas que estaban preguntando, por ejemplo, ¿el entorno en el que crecí podía formar mi carácter? Y ahora, pues ustedes lo pudieron contestar. Sí, las situaciones que vivimos, tú bien mencionabas, no somos de este mundo, pero estamos aquí, ¿verdad? No tenemos que dejarnos formar. Porque sí, lo externo nos puede formar y crear ciertas conductas en nosotros, como también lo mencionabas tú, Ernesto. Pero me hacen una pregunta muy interesante, la voy a hacer rapidito porque yo sé que tal vez hay muchas personas que se lo están preguntando, pero esa pregunta va a ser para entrar a la otra. La primera es, ¿los dos psicólogos que están ahí tienen mucho tiempo como hombres de Dios? Pregunto porque normalmente los psicólogos no creen en nada, ¿verdad? Obviamente si están aquí es porque sabemos que conocen de Dios, pero los vamos a dejar a ellos que cuenten ahí un poquito. Pero también dice, ¿el carácter me lo define la personalidad o el carácter lo adquiero? Bueno, primero nací en una iglesia evangélica. Bueno, no nací en una iglesia evangélica, nací en una clínica, pero no. No, pues dicen, quizás el hermano nació en la plataforma. No fue mi caso. Así que desde muy chiquitito voy a una iglesia evangélica. Sentí la asignación de Dios a estudiar psicología, ¿no?
Y para mí es una preocupación que la iglesia históricamente haya dejado la salud mental de lado y se la hayamos entregado a los agnósticos y a los ateos. Dios está levantando una generación de jóvenes y jovencitas que van a invadir todas las profesiones relacionadas con la salud mental, que es un momento estratégico. Imagínense que es el momento donde la gente está más dolida, más desorientada, ¿no? Y ese es el momento donde la palabra de Dios tiene que ser sembrada. Eso por un lado. Voy a dejar para que Ernesto, que es un especialista en el tema, hable sobre el carácter. Solamente vuelvo al tema de la formación, que era como la primera pregunta. Nosotros somos formados por el contexto, ya lo dijimos, pero no significa que el contexto obligatoriamente va a predeterminar mi personalidad. Podemos ser modificados, automodificarnos también. Lo único que agregaría a todo lo que hablamos con respecto a eso, que me parece importantísimo, hablar sobre la formación, es que en generaciones anteriores era muy importante dónde estaba puesta la autoridad, lo que se llaman fuentes de veracidad o autoridad. Antes, las fuentes de veracidad o autoridad era el papá. ¿Sí? ¿Está bien? Lo que decía el padre era formador, ¿no? Lo que decía el pastor era formador, lo que decían los libros era formador. Tengamos cuidado, sobre todo aquellos que somos padres o padres de hijos preadolescentes o adolescentes, de corrernos de ese lugar. Nosotros tenemos que ser formadores de la vida de nuestros hijos, ¿no? Y ojo con las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones no creen que el padre sea la fuente de autoridad de las cosas. Por eso les discuten constantemente al padre, a la escuela, a la policía, a la política, a la iglesia. Le discuten constantemente las cosas. Así que tenemos que orar para que Dios nos ubique en el lugar que tenemos que estar ubicados como formadores también de nuestros hijos, ¿no? Retomando la respuesta de la pregunta, también crecí en un hogar cristiano y sí comparto profundamente lo que decías, Adrián. No podemos dejar de lado a personas que no conocen de Dios el apoyar a otros seres humanos. Para mí la psicología ha sido un canal, una herramienta que, basada y fundada en la palabra de Dios, puede transformar lo que ningún psicólogo durante siglos puede cambiar, ¿sí? Solo Dios puede transformar al humano. Seguido a la pregunta, hay dos aspectos. Hemos hablado de temperamento y ahorita preguntaban carácter. El temperamento, primer factor, es biológico. ¿Qué quiero decir? Es heredado, ¿sí? Está en tu sangre, está en tu ADN y no se puede modificar radicalmente. Tu carácter viene a construir sobre las bases del temperamento y lo complementa a través de tres rasgos, y los mencionaba al inicio. Factores culturales, ¿sí? La cultura donde te estás desenvolviendo, tus hábitos con los que fuiste formados, el ambiente en el que te desarrollaste, llámese el familiar, el escolar, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia, en los diferentes círculos sociales. Y por último, el tercer factor, las relaciones sociales que tú estableces. Entonces, ¿el carácter llega a ser modificable? Sí, lo puedes modificar día a día. El día de hoy eres una mejor persona de lo que fuiste ayer. Con seguridad, ayer tuviste ciertos aprendizajes que modificaron tu comportamiento. Es como cuando el niño le decís, no se acerque a la estufa porque eso quema. El niño no lo conoce y no te lo cree, hasta que llega el punto y toca. ¿Y qué sucede? ¡Ay! Me quemé. Adquiere un aprendizaje. ¿Modifica su comportamiento? Sí, lo modifica. ¿Modifica su carácter? Modifica su carácter. Si va a tener un temperamento, puede ser un colérico. ¿Cómo es un colérico? Que en un momento dado puede llegar a estallar y ser abrupto y levantar la voz. No, no me gusta. Pero el carácter le puede formar a decir, no, ya no vuelva a decirlo de esa forma, gritado. Diga, no, no me gusta, no me parece. Háblelo de cierta forma más delicada. Pero estos dos factores, temperamento y carácter, forman mi personalidad. Decía en un inicio, son elementos integradores de mi personalidad. No podemos tener personalidad y hablar de personalidad si no hablamos de carácter y de temperamento. Sí, espero haber aclarado un poco. Sí, perfecto.
nos estamos quedando ya con poquísimo tiempo. Tenemos ya solo 19, 18, 17, 16. Pero en conclusión, hay muchas personas preguntándonos en redes sociales, están usando el hashtag de legendarios, hay muchas personas preguntando, por ejemplo, ¿cómo le puedo hacer para volverme constante? Es algo muy importante para lograr cumplir nuestra asignación. Hay otras personas que dicen, me está costando mucho confiar en las personas, ¿qué puedo hacer para cambiar? Hay otras personas escribiendo acerca de cómo poder transformar ahora, evidentemente si es por factores externos o internos, cómo podrían o cómo podemos moldearlo, tal vez en resumidas cuentas, moldearnos para mejor cumplir con la asignación que tenemos, cómo reprogramarnos constantemente, si vale la palabra, para poder estar aptos para cumplir esa asignación. Cuando un psicólogo no sabe qué contestar, dice, no sé vos qué pensás, ¿no? Primero para mí es fundamental que nos conozcamos. Cuando en Números 11 o 13, no me acuerdo bien, Dios hace censar al pueblo, no lo hace porque Dios no sabía cuántos eran, sino porque lo importante es que ellos supieran cuántos eran. Por eso el último versículo del capítulo dice, y se dieron cuenta que eran un pueblo numeroso, ¿no? Entonces, conocernos es el primer paso importante para poder modificar rasgos, conductas o hábitos en nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo nos conocemos? Tenemos que dejar espacio a la reflexión, saber escuchar al otro. Muchas veces el otro tiene una visión mucho más clara que la que nosotros podemos tener de nosotros mismos. Cuando conozco las cosas puedo modificarlas y entender que Dios nos hizo reflexivos y Dios nos hizo con una capacidad de poder modificarnos a nosotros mismos. Aún los rasgos, que son los más duros de modificar, nosotros tenemos la potestad dada por Dios de poderlos modificar. ¿Para qué? Para que al fin de cuentas nuestra confirmación sea coherente a la asignación. ¿Está bien? Para que nuestra confirmación sea una herramienta para poder alcanzar todo lo que Dios desea para nuestras vidas. Así que yo diría estas dos cosas. Primero, dar un espacio para que nos podamos conocer. ¿No? Es decir, saber por qué somos como somos. ¿No? Siempre decimos, sos igual que tu madre, y le echamos siempre la culpa a otro. ¿No? Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestro propio desarrollo, conociéndonos y modificando las cosas que tenemos que modificar. Totalmente. El primer paso es conocerme. Como decía Adrián, ¿quién soy? Una herramienta básica muy rápida que te puedo recomendar es pídele a tu círculo primario que te describa. Que en un papel tomen y digan, sos de esta forma, hablas muy fuerte, sos muy orientado a resultados, te gusta siempre ser creativo, que te describan. Y al mismo tiempo haz el ejercicio tú en un papel. ¿Cómo crees que tú eres? Y contrástalo. Y vas a poder encontrar y tener una noción más cercana de quién realmente estás siendo. Es una herramienta rápida para poder empezar a caminar, pero es esencial el que te conozcas. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y estas pues muy específicas intervenciones, ¿verdad? Creo que nos sirven bastante. En lo personal, soy una persona, para abrirnos un poquito, aprovechando que hay psicólogos, ¿verdad? Soñadora, me voy del mundo, ¿verdad? Como que separo los pies de la tierra y empiezo a hablar por hablar y empiezo a imaginarme cosas y no sé, tal vez es parte de la creatividad o parte del, no sé. Pero soñadorcísimo. Y mi esposa, por otro lado, que aunque no hayan venido hay que hablar de ellas, ¿verdad? Y aprovechar que no están aquí. Lo está viendo por internet. Mi esposa es al revés, ella es sumamente aterrizada, realista, a veces raya un poquito en lo negativo, pero no porque le guste ser negativa, sino porque tal vez es la realidad de la situación. Entonces eso a mí, por ejemplo, me ha dado un balance, me ha ayudado a medir las dos cosas. Estoy seguro que a ella también le ha ayudado un poquito a soñar más, pero lo comparto porque muchos de nosotros interactuamos con otras personas, y eso es lo primordial, que estamos interactuando normalmente con otras personas y podemos permitir tomar lo bueno y dejar que lo bueno nos forme, y tomar lo que vemos en otras personas y adaptarlo a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos preparar cada día para cumplir mejor lo que Dios nos llamó a hacer. Ahora, independientemente de las diferentes asignaciones que tenemos, hay unos que ahorita su asignación es ser el mejor hermano mayor, el mejor hijo. Hay otros que estamos viendo la asignación de ser el mejor padre posible y criar mejor a nuestros hijos. Todos
tenemos esas asignaciones aquí en la tierra conforme a nuestros roles, pero hay una asignación que tú y yo compartimos que es la misma dada por Dios, que es ir y hacer discípulos. Todos compartimos la misma asignación. Jesús vino después de haber resucitado y dio una instrucción a sus discípulos: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esa es una asignación que tanto tú y yo tenemos, y creo que podemos aprender los unos de los otros. Podemos dejarnos formar los unos por otros, que es el éxito del discipulado, que es el éxito del modelo de Jesús implementado acá. Entonces, quería dejar esa reflexión, que sepamos de que esa convivencia humana nos ayuda para ser mejores líderes, mejores pastores, mejores ovejas, mejores papás, hermanos, hijos, estudiantes, gerentes, el rol que te toca jugar. Nuevamente, muchísimas gracias. Y a todos ustedes les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y que le den un fuertísimo aplauso a Adrián y a Ernesto por esta participación. Muchas gracias.